Hola amigos. Hoy la consigna que tienen que seguir todos los estamentos de la OTAN, y que ya está siendo lanzada por Falsimedia, por lo menos aquí en España, que nos están bombardeando con la siguiente consigna. ¿Cómo le irán de mal las cosas a Rusia en Ucrania, que han destituido al general Sergei Surovikin, que solo llevaba 3 meses al mando de la operación rusa? Acojonante. Todo con tal de desviar la atención del desastre social que el neoliberalismo ha provocado en todo el planeta. Aquí en España la sanidad ya está colapsada del todo, pero es igual en Inglaterra, o por todo territorio otaniano. Pero resulta que lo del general ruso Sergei Surovikin tiene otra lectura muy diferente según los analistas, a lo que la consigna de hoy de Falsimedia nos quieren hacer tragar. Y está relacionada con la amenaza que la Unión Europea y la OTAN lanzaron ayer de que pasaban la guerra a otro nivel, y que además ha sido ratificada hoy mismo con otra rueda de prensa conjunta entre Estados Unidos y Japón. Amenazando esta vez a China, a la que consideran un peligro inasumible, lo que indican que, lo que la OTAN está preparando nadie lo va a echar en saco roto. Y menos Rusia, a la que el nazismo ha convertido en la diana. Pero en Occidente destacamos por tener memoria muy corta, casi tan corta como la condición de nuestros cerebros ya destruidos por Falsimedia. Si tuviésemos la memoria normalita, nos acordaríamos que Putin, cuando comenzó la operación en Ucrania, ese mismo día distribuyó su arsenal estratégico por toda Rusia y los puso en modo de combate inmediato. Solo tenemos que repasar la hemeroteca para comprobarlo. Y las fuentes rusas hablan de que en los cálculos de Putin y de sus generales, estaba en el que la OTAN se podría implicar en el conflicto, como así ha ocurrido. Y de ser así, pues blanco y en botella. Significaría que la guerra con la OTAN, tan inevitable como programada por la historia aunque sin fecha concreta, había llegado a su momento histórico. Por lo tanto, la amenaza de ayer de la OTAN de que pasaban a otro nivel, fue simplemente un mensaje. No a Rusia, que ya lo tiene asumido, sino a los ciudadanos de la OTAN por si éramos capaces de pillar el mensaje. Y lo que hablan los expertos rusos de los nombramientos de ayer, no es que le hayan quitado ni destituido al general Sergei Surovikin, apodado Armagedón, sino que tiene que ver con que la operación que comenzó en febrero de 2022 para liberar el Donbass, ya se ha convertido en la tercera guerra mundial contra la OTAN. Y la que ya ha pasado a otros niveles es Rusia, y al parecer, dado que lo que viene detrás será una operación a gran escala, se ha nombrado a un general como mando supremo de los ejércitos que intervienen en el frente occidental, con otros 3 generales adjuntos a él, siendo precisamente Sergei Surovikin el primer adjunto al jefe total, el general Valery Gerasimov. Según el Ministerio de Defensa, un aumento en el nivel de liderazgo de la operación rusa está asociado con una expansión de la escala de tareas y la necesidad de una interacción más estrecha entre las ramas y tipos de tropas. Algo asociado con una conexión directa con la retórica de la OTAN, cuyos líderes anuncian abiertamente un apoyo adicional al régimen de Kiev, para reponerle todo el armamento que necesite, mientras Ucrania ponga la infantería. Cuando el secretario general de la OTAN dice que, debido a los problemas cerca de Soledar y Artemovsk, necesitan aumentar el apoyo militar a Ucrania, todos los mandos en Rusia han entendido que, por supuesto, esto no se trata de Soledar y Artemovsk, sino de la guerra generalizada contra la OTAN. Según el ministro de Defensa ruso, la dirección del Ministerio de Defensa informó que estos cambios afectaron a toda la sede de la operación en Ucrania, y los adjuntos de Valery Gerasimov eran los comandantes en jefe de las fuerzas militares espaciales y terrestres del país. Y el propio Gerasimov comanda todo el ejército, incluidas las fuerzas de misiles estratégicos. De hecho, todo el ejército ruso estará involucrado en la operación rusa, lo que significa una alta probabilidad de una ofensiva a gran escala contra Ucrania. Quizás con la participación de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia, los expertos creen que como mínimo, el uso de las fuerzas aerotransportadas es realista. Los expertos rusos creen que está claro, que el Kremlin ha constatado que se trata de la supervivencia del Estado ruso, y a partir de ahora la guerra sí que pasará a otro nivel. Dado que ya está claro que Occidente ha comenzado a suministrar armas pesadas a Kiev en volúmenes bastante altos, queda poco tiempo para que Rusia organice acciones de respuesta.
Rusia se está preparando para entrar en una gran batalla, y su inicio se abrirá con el suministro de armas pesadas a Ucrania. Polonia y Gran Bretaña ya lo anunciaron oficialmente hoy. A partir de ese momento, la operación rusa en Ucrania se convierte legalmente solo en una frase, y el próximo paso será la creación del cuartel general ruso del comandante supremo, y por supuesto la movilización general, argumentan los expertos rusos, que bajo mi punto de vista vienen a decir que los mandos militares ya operarán desde el cuartel general secreto. Dicen en Rusia, que la guerra estará comandada por una persona, que de hecho controlará todas las fuerzas armadas de Rusia, incluyendo la tríada nuclear. Lo que significa que comandará tanto a los voluntarios de la Wagner, a la Guardia Nacional, a los guardias fronterizos, y a todos los que puedan usar armas, dicen los analistas rusos. También en las redes sociales notaron que el cargo de Valery Gerasimov suena como comandante de todas las tropas, mientras que Sergei Surovikin sonaba como comandante del Grupo Conjunto de Fuerzas Rusas en Ucrania. Al tener Valery Gerasimov supeditados 3 generales adjuntos, sugieren que la guerra en Ucrania se dividirá en 3 frentes. Lo que está claro es que la operación rusa en Ucrania desencadenó una cadena de eventos, que ha conducido a trastornos globales en las esferas de la economía y la política. Su efecto es comparable a los efectos de las guerras mundiales. Pero el problema también es que ahora el proceso se encuentra en su etapa inicial, y con el tiempo, se incorporarán nuevos actores aliados de unos y de otros. De hecho, Occidente ya le lanzó a Rusia al comienzo de la operación, un ataque nuclear económico con las bombas de las sanciones, pero se han convertido para la OTAN en un boomerang. Rusia ha perdido todas las ilusiones sobre la negociabilidad de los que antes llamaba socios occidentales, y su disposición a cumplir con las obligaciones de los tratados. A lo largo de toda la era postsoviética, los rusos trataron de resolver el problema de Ucrania de manera pacífica, asumiendo que sería mejor para todos. Occidente obtendría una situación de seguridad predecible y reglas de juego claras. Europa Occidental fortalecería sus lazos con Rusia y ganaría acceso a su vasto mercado. Y Ucrania podría integrarse suavemente en Europa manteniendo relaciones con la Federación Rusa, pero está claro que Estados Unidos no consentiría algo así, y ha arrastrado a Europa a una guerra que puede ser más que catastrófica. Y arrastró a la OTAN en 2014 a liderar un golpe de Estado en Ucrania, puso en marcha un proceso irreversible que dejó a Moscú sin opciones de maniobra, y así nació un conflicto armado que ya se ha hecho inevitable. Para Estados Unidos el mundo son ellos mismos, y la principal ilusión de los Estados Unidos surgió de la creencia de que, habiéndose convertido en la hegemonía mundial y el gendarme del mundo, después del final de la Guerra Fría, querían seguir siéndolo para que todo el mundo solo se mueva a instancias de lo que dicte Washington. En otras palabras, todo saldrá como yo quiero, y si no, tengo fondos suficientes para apaciguar y castigar a los que no estén de acuerdo. Es esta obstinación la que condujo a la crisis actual. Las élites estadounidenses no pudieron llegar a un acuerdo con Rusia, salvando las apariencias, e incluso, obteniendo beneficios económicos y políticos. Aunque Moscú, por su parte, estaba lista para un compromiso. En todo el mundo, la situación es similar. Estados Unidos opera de acuerdo con el principio de, el poder es más importante que la ley, y el poder somos nosotros. La segunda ilusión que se ha extendido a todos los miembros de la OTAN, es que se puede ganar un conflicto militar sin participación directa, y ese principio, ahora mismo está siendo destruido en Ucrania. Los países de Europa Occidental creíamos que prosperábamos durante muchas décadas únicamente porque construimos sabiamente nuestras vidas de acuerdo con principios democráticos, pero eso sí, colonialistas. De hecho, y así lo demostró también la crisis en torno a Ucrania, el bienestar de la Unión Europea descansaba sobre 2 pilares, el techo militar, político y económico estadounidense, y los recursos rusos muy baratos. Ahora la tienda está cerrada, y de la mano de los políticos europeos, nos vemos privados de un gran mercado, la base de recursos más importante, y nos vemos empujados a una dependencia casi colonial de Washington, que a diferencia de Europa Occidental, tiene un poder militar real,
y controlaba los procesos políticos y económicos en todo el mundo. Occidente no quiere la paz en el mundo, sino la sumisión de todo el planeta, y tenerlo postrado a los pies de sus burguesías, que con ello logran vivir a cuerpo de rey. Mientras, la clase trabajadora, cada día que pasa estaremos más jodidos, porque no hemos sabido defender como proletarios lo que ahora lloramos como niñatos por haberlo perdido. Es patético ver en las televisiones estos días, las quejas de indignación por la humillación por la que nos hacen pasar en las urgencias médicas, hacinados y con la dignidad por los suelos. Pues hay que echar la vista atrás un poco, y mirarnos al espejo, y veremos cómo estas sociedades que ahora se indignan, todos estos años atrás han estado votando a la ultraderecha, y a partidos neoliberales varios, que prometían bajadas de impuestos históricas. Y en una competición de ver quién prometía más bajadas de impuestos, ganaban las elecciones de calle, los que prometían menos impuestos, con los que pagaran médicos y demás servicios públicos. Seremos gilipollas. Porque eso no es todo, lo peor es que hemos encumbrado con nuestra mitomanía profunda, a fortunas personales que ya tienen más fuerza económica que nuestros propios gobiernos, y son los auténticos controladores de la clase trabajadora para que no levante cabeza. Nosotros mismos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.